Perlas de la epístola de Pablo a los Gálatas. ¿Qué quiere decir Pablo con esclavitud del legalismo y libertad en Cristo? ¿De qué manera vivir la libertad en Cristo? ¿Cómo cumplimos la ley? ¿Cuáles son las obras de la carne y el fruto del Espíritu? Padre nuestro que estás en los cielos, nos dirigimos a ti, Señor, para abrir tu palabra. Nos dirigimos a ti, Señor, para pedirte que nos dirijas en el estudio de cada versículo y que nos ayudes a encontrar las perlas que necesitamos para nuestra vida. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Buen día, hermanos y hermanas de esperanza. Estamos estudiando el mensaje de Pablo, la carta de Pablo a los Gálatas. ¿Cuál era el problema? El problema es que los Gálatas habían sido arrastrados por los judaizantes. Y vale la pena que aquí aclaremos algunos puntos. ¿Qué es lo que enseñaban los judaizantes? Los judaizantes enseñaban lo que Dios había transmitido al pueblo de Israel por medio de Moisés. ¿Enseñaban ese mensaje? ¿O es que ellos enseñaban un mensaje distorsionado? ¿Qué es lo que enseñaban los judaizantes? Que habían que ser circuncidados para formar parte del pueblo de Dios, para ser salvos. Ese fue el mensaje en el Sinaí. Ese fue el mensaje a Abraham. Cuando Dios le dice a Abraham que debía circuncidar a los niños nacidos a los 8 días, le estaba queriendo decir que si se circuncidaban eran salvos. Recordemos lo que Jesús le dijo a los fariseos. Y los judaizantes son los discípulos de los fariseos. En el capítulo 7 de Marcos le dice: ustedes han invalidado la palabra de Dios con sus tradiciones que han transmitido. Ustedes han invalidado la palabra de Dios con sus tradiciones que han transmitido de generación en generación. Desde los tiempos de Isaías ya este problema se había recrudecido. Ellos tenían una forma particular de entender las leyes de Dios, la palabra de Dios, al punto que ellos llegaron a considerar que eran el único pueblo digno de Dios. Llegaron a considerar que hay que circuncidarse para encontrar la salvación, para ser salvos. Y perdieron de vista que todo lo que se hacía en el santuario celestial apuntaba a Cristo. Y cuando llegó Cristo, no quisieron aceptarlo como tal. Tenían señales, tenían evidencias de que era el Cristo, muchas señales. Hemos leído en el capítulo 4 de Gálatas, versículo 4, cuando Pablo dice: cuando llegó el tiempo, Dios envió a su Hijo. Y los estudiosos de los textos bíblicos conocían los tiempos y las señales. Hago esta aclaración porque hay muchos que, tomando las cartas de Pablo, dicen: bueno, el Antiguo Testamento no sirve. El pacto del Antiguo Testamento no sirve. Las leyes del Antiguo Testamento no sirven. Un momento. Las leyes que fueron dadas, como las leyes que tenemos en el presente, porque tenemos leyes, no tienen como propósito salvarnos. Continuemos nuestro estudio. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Pablo continúa sin interrupción el discurso del pensamiento que empezó en el versículo 22 de Gálatas 4.
cuando nos habla acerca de la alegoría, porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. ¿Quién es esclavo y quién es libre? ¿Ah? Miren, Jesús le dijo a Pilato: conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Pero ahora permítanme leerles lo que dice Romanos. Romanos nos habla acerca de la entrega que nosotros hacemos a Dios, y cuando nos entregamos a Dios, nosotros nos convertimos ¿en qué? En siervos del Señor. Dice los versículos 15, 16 y 17 del capítulo 6. El 17 dice: pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. 18. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Otras versiones dicen esclavos de la justicia. ¿Por qué? Porque nosotros o servimos a Dios o servimos a Satanás. No tenemos 3 opciones. O somos esclavos de Satanás o somos esclavos de Cristo. Es lo que nos dice Romanos capítulo 6. Es lo que nos dice. Puede usted leerlo a partir del versículo 15 en adelante. Y el mensaje de Romanos y Gálatas es muy parecido. Entonces, cuando nos habla de Agar como símbolo de esclavitud y Sara como símbolo de libertad, nos está hablando de o servimos a Satanás o servimos a Cristo. Vivimos para la carne o para Satanás, o vivimos para el Espíritu, para Cristo. Ese es el mensaje de fondo. Por eso siempre se produce una división, el antes de y el después de. Antes de entregar nuestra vida a Cristo, estábamos muertos, como dice Efesios capítulo 2, en nuestros pecados. Y en esa condición nos encuentra Dios. Y nos hace libres. ¿Libres de qué? Libres de todas esas leyes que habían inventado los fariseos. Dicen los historiadores bíblicos que ellos habían añadido cientos de leyes solamente para el día de reposo. Lo habían convertido en un día tan tedioso que ya no era un día de delicia, como dice el libro de Isaías. Y así por el estilo. Habían convertido la palabra de Dios en una especie de prisión, en una especie de un yugo esclavizante. He aquí, yo Pablo os digo, que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y aquí también hay que entender bien la figura. Miren, nosotros hemos visto en el libro de Hechos, cuando hemos estudiado Hechos, que Pablo permitió que Timoteo, que era medio judío, fuera circuncidado. ¿De acuerdo? Timoteo fue circuncidado. ¿Y qué quiere decir esto? Entonces Pablo se estaba contradiciendo a sí mismo. Pablo no tenía claro qué es lo que debía hacer y qué es lo que no debía hacer. Claro que no. Por eso entendamos las palabras de Pablo en el contexto. Les está hablando a los gálatas que han sido arrastrados. Y los gálatas tal parece que empezaron a circuncidarse. Cuando Pedro fue y también participó de ese doblez de espíritu, que cuando llegaron los enviados de Jacobo empezó a alejarse de ellos, y si quieres formar parte de nosotros tienes que circuncidarte, como que los gálatas empezaron a circuncidarse. Entonces Pablo les dice:
si os circuncidáis, de nada aprovechará Cristo. Porque estaban reemplazando en su entendimiento, en su corazón, que para ser salvos hay que circuncidarse. ¿Y cuál es el Evangelio? El Evangelio es: para ser salvo tienes que aceptar a Cristo. Es cuestión de creencia. No es tanto de lo que se hace, sino de lo que crees. En asuntos de salvación es a quién entregas el corazón. Insisto, Pablo permitió que Timoteo fuera circuncidado, libro de Hechos. Pero con eso no estaba condenando a Timoteo a someterse a todas las leyes. ¿Lo hizo para qué? Para que Timoteo no tuviera dificultades para servir entre los judíos. Pero Timoteo no estaba tomando como un medio de salvación la circuncisión. Y otra vez dice Pablo: testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Y este versículo, ¿cómo les gusta a aquellos que dicen que los 10 mandamientos ya no sirven, ya están clavados, ya fueron anulados? Dicen esto: es imposible guardar la ley. Así, toman este pasaje para decir: si tú guardas una ley, estás obligado a guardar toda la ley. ¿Está hablando Pablo de los 10 mandamientos, de las leyes morales? ¿O está hablando de las leyes ceremoniales? ¿Y de dónde saco que está hablando de las leyes ceremoniales? Porque está hablando de la circuncisión. Está hablando de la circuncisión. Y les dice: si ustedes creen que la circuncisión es el medio de salvación, no. También tienen que hacer A, tienen que hacer B, tienen que hacer C, porque el sistema ceremonial tiene una serie de leyes. Si ustedes creen que ese es el medio de salvación, tienen que hacer todo eso. Pero ni los fariseos mismos cumplían con eso. Recuerden lo que Jesús le dijo a los fariseos: ustedes cargan a las personas yugos pesados que ni ustedes mismos cargan. Y por eso en otra ocasión Jesús les dijo: hagan todo lo que ellos les digan, pero no hagan como ellos hacen, porque había un doblez en los fariseos. Aquí no se está hablando de los 10 mandamientos, se está hablando de las leyes ceremoniales. Circuncisión. Y recordemos que los 10 mandamientos, Pablo ya ha dejado en claro que tienen el propósito de revelar el pecado. Y eso lo ha repetido en varias ocasiones en su carta a los romanos. Pablo habla mucho de la ley y hace esa distinción. Entonces, si usted es uno de los que tomaba el versículo 3 para decir: bueno, sí, guardamos una ley, tenemos que guardar toda la ley, y si fallamos en uno ya nos hicimos culpables de todo, por lo tanto es imposible guardar la ley, y eso es lo que dice mucha gente. ¿Cuál ley no guardarías? ¿El de no robar? ¿El de no mentir? ¿No adorar ídolos? ¿No tomar el nombre de Dios en vano? ¿Cuál ley no guardarías? Ya hemos leído, y vuelvo a citarlos. Capítulo 21 de Apocalipsis. ¿Quiénes son los que forman parte del reino de Dios? Los vencedores. Y los vencedores son los que guardaron, vivieron en armonía con la voluntad de Dios. Es que guardar la ley de Dios, insisto, no es cuestión de qué tanto me esfuerzo, es consecuencia de haber aceptado a Cristo, es consecuencia de permitir que el Espíritu Santo more en nosotros. De Cristo os desligasteis, le dice a los Gálatas. Ustedes ya habían aceptado a Cristo, se bautizaron y aceptaron al Espíritu Santo. Y al pretender
obtener la salvación por medio de la circuncisión y otros ritos, se han desligado de Cristo. Rompisteis las relaciones con Cristo. Rompisteis con Cristo, dice la versión Nácar Colunga. La relación del pacto exige fe absoluta de parte del creyente. El que mezcla las obras para la justificación con su fe, viola su parte en el convenio y de ese modo Cristo queda liberado de toda obligación con él. Las obras realizadas para lograr salvación son una negación de la fe. Los Gálatas se llamaban a sí mismos cristianos. Sin embargo, habían sido persuadidos de que solo los que aceptaban la ley podían ser verdaderos cristianos. Con su proceder, estaban negando precisamente lo que Cristo había hecho por ellos y se habían despejado de sus méritos del Salvador. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis. Es imposible justificarnos por la ley. Para nosotros, para la gente, podríamos justificarnos por la ley. Pablo, cuando cuenta su experiencia, recuerden, dice fariseo de fariseos. En cuanto a la justicia que es por la ley, irreprensible, dice Pablo. Pero después Pablo mismo se dio cuenta que no estaba justificado. La única justificación válida es por medio de la fe. Abraham creyó en Dios y fue justificado. De la gracia habéis caído. ¿Por qué cayeron de la gracia? Porque empezaron a creer que la salvación lo podían obtener por medio de la circuncisión. Es lo mismo con mucha gente hoy en día. Cree en algunos ídolos, cree en algunos medios de salvación. Miren, trata de observar tu iglesia. Si hay algunos miembros, si han o no han entendido plenamente el mensaje de salvación, el mensaje de la justificación por fe. Escucha su forma de hablar. Muchos aún están creyendo en las obras, creyendo en los méritos para ser aprobados por Dios. Si haces esto, Dios te va a castigar. Si haces esto otro, Dios te va a castigar. Le ha pasado eso porque Dios le está castigando. Seguro que está en pecado, Dios le está castigando. El mismo raciocinio de los judaizantes se repite en nuestros días, aún en las iglesias que se precian ser cristianas y por lo tanto han caído de la gracia. La gracia es esa mano que Dios nos extiende para que nosotros por fe lo tomemos y alcancemos la salvación. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Ese es el único medio. Por fe. Recuerden los milagros que hizo Jesús. A cada persona en quien hizo un milagro le dijo: tu fe te ha salvado, tu fe te ha curado, tu fe. Solo por medio de la fe podemos llegar a Jesús. Y Pablo dice: pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. El Espíritu Santo tuvo a su cargo la misión de continuar la obra de Cristo, esa obra que Cristo comenzó aquí en la tierra. La dádiva de la justificación es comunicada a los seres humanos por medio de la acción del Espíritu Santo. Aquí radica la diferencia entre la justificación ineficaz que el hombre busca por medio de las obras y la justificación eficaz que viene por la fe. Y aquí hay que ponernos a pensar en nuestra relación con Dios. Hay quienes dicen: bueno, yo estoy viviendo en la gracia. ¿Seguro? Y suelen decir: bueno, ustedes están viviendo bajo la ley, yo estoy viviendo bajo la gracia. Aguardamos por fe la esperanza y la justicia.
Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Tampoco puede decir, bueno, yo no me circuncido y ya soy salvo. No, la única salvación, ¿no? O la única forma de lograr la salvación es en Cristo. Pero esa salvación la alcanzo, lo tomo, lo agarro por medio de la fe, creyendo en Él. No hay nada que valga, ni la circuncisión, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Presten atención a esa frase, la fe que obra por el amor. ¿No? La fe produce obras. No hay duda de que la fe tiene o produce obras, pero no las obras de la ley. Por lo tanto, se excluyen todas las obras hechas con el propósito de ganar la justificación. Las obras que acompañan a la fe genuina son inspiradas debido al sentimiento de aprecio por el don de la gracia divina, por el amor a Dios y a nuestros prójimos. Santiago habla de esta clase de obras cuando declara que la fe sin obras está muerta. Santiago 2:26. En este punto concuerdan las enseñanzas de Pablo y Santiago. Los dos no están en conflicto como algunos apresuradamente lo han supuesto. Hay quienes sostienen que la fe solo es un asunto intelectual, un asunto mental. ¿Pero qué está diciendo Pablo? La fe que obra por el amor. La fe tiene obras. La fe que no produce el fruto del Espíritu en la vida es una falsificación. Lo vamos a ver en breve, en los versículos 22-23, los frutos del Espíritu. Insisto, la fe que no produce el fruto del Espíritu en la vida de la persona es una falsificación. La fe transforma la vida de las personas. Porque si yo digo que estoy viviendo bajo la gracia, voy a empezar a ver los frutos o el fruto del Espíritu en mi vida. Entonces, que quede claro, la fe tiene obras, pero esas obras son por el amor. Vosotros corríais bien, dice Pablo. Ustedes estaban encaminados, corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer la verdad? ¿Quién? Los Gálatas habían corrido, habían aceptado la verdad, pero lamentablemente fueron engatusados y fueron engañados. Hoy en día mucha gente es fácilmente engañada. Escuchan un bonito mensaje y son arrastrados. La única forma de no ser arrastrados es comparando, como hicieron los bereanos. Pablo fue, les enseñó, pero los bereanos comparaban con las escrituras. ¿Es así o no es así? Y dice Pablo, ¿quién os estorbó para no obedecer la verdad? Algunos dicen, ¿quién los frenó? ¿No? Como a un navío que está en su viaje. ¿Quién los detuvo? Es obvio que había quienes perturbaban a los Gálatas y los fascinaban. Estos eran los judaizantes, aquellos que se habían declarado enemigos de Pablo. En muchos lugares levantaron a la gente para expulsar a Pablo, para matar a Pablo, y en otros lugares se dedicaron a chocar con las enseñanzas, con la doctrina, con el evangelio. Y saben, cuando hay una oposición en forma de ataque, de querer matar, va a hacer que la gente se dé cuenta, no, estos son enemigos. Pero cuando esa oposición se da en forma de enseñanzas, de prédicas, de medias verdades, tomo un poco de la palabra de Dios, ese ataque suele tener éxito. Ese ataque suele tener mucho éxito y arrastra a mucha gente. Y los arrastra de la verdad a la mentira. Esta persuasión no procede de aquel que os llamó. Esta persuasión, Pablo le dice, no procede del Espíritu Santo.
no procede de Cristo. Esta persuasión procede del enemigo. Debe haber algo peculiarmente fascinante en la enseñanza de los judaizantes para ser seducidos. Les gusta. Es que a los seres humanos nos gusta hacer obras. Nos gusta hacer algo. A ver, ¿qué hago? Por ejemplo, usted se va a encontrar en la iglesia con mucha gente que está dispuesta a hacer esto, lo otro. Participo de un programa, hago esto, lo otro, pero no están dispuestos a entregar su corazón al Señor. Terminan el sábado cansados por el programa tal, por esto, por el otro, y la comunión con Dios no les importa. No, a ellos les importa el programa. Cuidado. El propósito del sábado es la consagración, es la comunión con Dios. Hay que planificar los programas, pero no hay que perder de vista la entrega. Esta persuasión no procede de aquel que os llamó, no procedía de Cristo. Y recuerden que Satanás obra en el presente en cada una de las iglesias y va arrastrando a los que están débiles en la fe, a los que se creen que están firmes pero no lo están, a los que no gustan escudriñar las escrituras, y lamentablemente a la gran mayoría no le gusta escudriñar las escrituras. Les gusta escuchar sermones, mensajes, pero no les gusta leer la Biblia. No les gusta comparar un texto con otro texto. Un poco de levadura leuda toda la masa. La influencia de los judaizantes había comenzado en forma aparentemente pequeña, pero había alcanzado grandes proporciones. Cuando Pablo cita este proverbio en su carta a los Corintios, 1 Corintios 5:6, se refiere al ejemplo contagioso de unos pocos miembros cuya conducta él se sentía obligado a reprender. Pero aquí en los Gálatas aparentemente ya había arrastrado a la gran mayoría de los Gálatas. Y eso es lo que hace una media mentira. ¿Cuántas medias mentiras arrastran a las personas? Compare. ¿Le gusta escuchar a usted sermones? Escuche, pero compare con la Biblia. ¿Es o no es así? Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia quien quiera que sea. El progreso de la apostasía en Galacia, aunque era alarmante, no era todavía completo. Y Pablo dice, yo confío en ustedes, que no se van a dejar arrastrar. Yo confío en que ustedes se van a mantener firmes. Yo confío en que ustedes van a comparar los dichos de ellos con lo que está escrito. Y es eso lo que tenemos que hacer. Si hay una perla que hay que rescatar, para nosotros es eso. Escuchamos, miramos una cantidad de mensajes, de sermones, pero comparemos con el escrito está. Yo confío que no pensaréis de otro modo, que no se van a dejar arrastrar, que no se sentirán inclinados a aceptar su consejo y prestar atención a lo que ellos le digan. Yo confío. Pero ahora Pablo dice algo más. Mas el que os perturba llevará la sentencia quien quiera que sea. Jesús habló mucho de los que son tropiezo para los pequeños. Ay de los que son tropiezo, y los judaizantes eran tropiezo. ¿Y qué dijo Jesús? Es mejor que se pongan una piedra de molino y sean arrojados a lo profundo del mar. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, dice Pablo, ¿por qué padezco persecución todavía? Los judaizantes evidentemente habían acusado a Pablo de que hacía esto, probablemente porque había permitido que Timoteo fuera circuncidado y tal vez otros más. Hechos 16, 1-3, el caso de la circuncisión de Timoteo. Sin duda procuraban que Pablo apareciera como inconsecuente,
Él también manda circuncidar. ¿Y por qué ustedes no se circuncidan? Y Pablo dice, en tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Sí, es cierto, Pablo había mandado circuncidar, pero tenía una razón. No lo estaba utilizando como medio de salvación. No estaba diciendo Timoteo ya es salvo porque se ha circuncidado. Era medio judío. Pero los gentiles no estaban obligados. Ya se había dicho eso en el primer concilio, allí en Jerusalén. Y Pablo dice, si eso fuera así, entonces se ha quitado el tropiezo de la cruz. Si Pablo predicaba la circuncisión era indudablemente porque ya no predicaba la cruz. Ambas se excluyen entre sí. O es una o es otra. Pero Pablo predicaba la cruz. Pablo predicaba a Cristo. A veces nosotros hacemos algunas cosas y por eso es que hay que tener mucho cuidado. Algo puede ser por un buen fin, pero puede estar haciendo que otros utilicen ese buen fin como una herramienta en contra del Evangelio. Y esto estaba sucediendo con los judaizantes. Él también circuncida. Él también se va a participar de las fiestas. Recordemos que Pablo participaba de algunas fiestas ceremoniales. Y ese es el proceso del desarrollo. Pero necesitamos entender que la salvación solo es por medio de Cristo. Si tú participas de la circuncisión y no pierdes tu vista de que la salvación solo es por Cristo, no hay ningún problema. El problema es creer que la circuncisión te puede hacer salvo. El problema es creer que algunas obras te pueden hacer salvos. Y algunos se sienten muy bien consigo mismos, se sienten muy buenos cristianos porque trabajan en la iglesia, dan su tiempo, dan esto y lo otro. Pero lo más importante en asunto de salvación es vivir para Cristo. Muchos de los que están dentro, como la moneda perdida, creen estar dentro, pero están perdidos. Ojalá se mutilasen los que os perturban, dice el apóstol Pablo. Ojalá. Pablo no deseaba el mal a sus adversarios, solo quiere decir que era natural y lógico que los judaizantes hicieran lo que él les sugería, pues de haberlo hecho se habrían presentado como lo que en realidad eran, fanáticos. Ojalá. Y si había una debilidad de los judíos era que sus dichos no iban acompañados de sus hechos. La ciudad de Pérsino o Pésino en la Galacia central era la sede del culto de Cibeles, la diosa madre de la naturaleza de la antigua Anatolia. Los hombres que consagraban su vida al culto y servicio de Cibeles tenían la costumbre de convertirse en eunucos. Pablo sugiere que los judaizantes que abogaban por la circuncisión podían también castrarse. Si se podía lograr una cierta medida de virtud mediante la circuncisión, podría lograrse aún más castrándose, debido a la deliberada tergiversación de las enseñanzas de Pablo por parte de los judaizantes. Estos demostraban que no eran mejores que los paganos. Este es el clímax del tema de Pablo contra los judaizantes y su última referencia a ellos en el libro de Gálatas. Judaizar equivalía a convertirse al paganismo y a la circuncisión, y la circuncisión tenía tanto valor como medio de salvación como la costumbre pagana de castrarse. La circuncisión como rito religioso para los cristianos estaba tan desprovista de significado como la mutilación del cuerpo. Porque vosotros, hermanos, se dirige a los Gálatas, a libertad fuisteis llamados, no a depender de medios de salvación. No hay ningún medio de salvación. Solo en Cristo somos salvos.
Y si conocemos a Cristo, somos libres. Recuerden las palabras de Jesús a Pilato. Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Solamente, ahora Pablo hace una exhortación, solamente no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. ¿Ah? La libertad del Evangelio no es una licencia para que se practique las obras de la carne, los deseos pecaminosos, como dice otra versión. La libertad es una posesión segura solo cuando hay dominio propio para equilibrarla. Dios libera a los hombres del pecado y después produce en ellos así el querer como el hacer por su buena voluntad. Filipenses 2:13. No uséis, porque cuando haces un mal uso de tu libertad, vuelves a caer de la gracia. Eso es lo que sucede en el fondo. Cuando entregas tu libertad para dedicarte al servicio de la carne, caes de la gracia. Por eso dice, sino servíos por amor los unos a los otros. En lugar de intentar aprovecharse unos de otros, deben servirse los unos a los otros. El que da ocasión para la carne se sirve a sí mismo y no a sus prójimos. El amor hacia otros se manifiesta por la buena disposición para servirles. Jesús habló mucho acerca del servicio del uno para con el otro. Porque toda la ley, miren lo que dice Pablo, toda la ley, todo lo que ustedes quieren guardar, toda la ley, en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley. Este es el tema del pasaje, de los versículos 13 del capítulo 5 al capítulo 6, versículo 15. Este es el tema que vamos a estudiar. El amor al prójimo. Todo se resume en esta frase. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Vives para servir, no para ser servido. Los últimos 6 mandamientos del Decálogo se ocupan del amor al prójimo. Los 6 rigen la relación del hombre con su semejante. Mateo 22, 39, 40. En Mateo 22 encontramos nosotros los 2 grandes mandamientos, el amor a Dios y el amor al prójimo. Y Pablo dice aquí toda la ley. Miren, ¿en qué estaba pensando Pablo? Recuerden que el principal es el amor a Dios y al prójimo. Por eso nunca perdamos de vista hacia quién va dirigido el mensaje y por qué razón. Se está hablando de leyes, se está hablando de circuncisión y Pablo dice, todo se resume en algo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. ¿De qué sirve la circuncisión si se muerden los unos a los otros? ¿No? Os devoráis mutuamente, dice la versión Jerusalén. Una expresiva metáfora que sugiere una especie de canibalismo. Los gálatas se comportaban como bestias feroces y salvajes con sus palabras y sus hechos se devoraban mutuamente. Sin duda se incluyen las murmuraciones, las calumnias y los tratos ásperos. Mirad que también no os consumáis los unos a los otros. La historia eclesiástica registra la triste suerte de sucesivos grupos religiosos en los cuales se cumplió la funesta advertencia de Pablo. La unidad en la fe y la unidad de los creyentes dentro de la unidad de la fe fueron el tema de la oración de nuestro Señor registrada en Juan 17. Cuando prevalece una situación como la que aquí se describe, ningún grupo cristiano puede disfrutar de una vida cristiana saludable. Por lo tanto, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Anda en el Espíritu.
Andar en el Espíritu, es decir, en armonía con los ideales espirituales, en armonía con los principios divinos. Pablo usa esta expresión repetidas veces en sus cartas. El Espíritu Santo es el instrumento establecido por Dios para conducir la vida de cada uno de los candidatos al reino de los cielos. Juan 16, 8 al 11. Y no satisfagáis los deseos de la carne, la pasión, la concupiscencia, la apetencia. No satisfagáis, dice en otra versión, tu naturaleza pecaminosa. La carne está relacionada con la naturaleza pecaminosa. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Este versículo nos lleva a Romanos 7. ¿Recuerdan ustedes cuando Pablo dice: lo que quiero, no hago, y lo que no quiero, eso hago? Y dice: miserable de mí, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? Existe ese antagonismo entre el deseo de la carne y el deseo del espíritu. Prosigue la contienda aparentemente interminable, la lucha entre la inclinación de hacer lo correcto y la inclinación de hacer lo malo. Cuando Pablo analizó este conflicto en su propia vida pasada, vio que la victoria solo era posible por medio de Jesucristo. Cristo nos da la victoria, pero nosotros tenemos que elegir a Cristo. Allí entra el libre albedrío. Allí entra la acción de decidir. ¿Decidimos ser esclavos de Cristo o ser esclavos de Satanás? Les vuelvo a repetir, Romanos 6, 17 al 19. En el 19 dice: hablo en términos humanos, que las limitaciones de su naturaleza humana antes ofrecían ustedes los miembros de su cuerpo para servir a la impureza, que lleva más y más a la maldad. Ofrézcanlos ahora para servir a la justicia, que lleva a la santidad. El 18 dice: en efecto, habiendo sido liberados del pecado, ahora ustedes son esclavos de la justicia. Tú decides. Hay una lucha dentro de nosotros. Satanás jalándonos para un lado, el espíritu jalándonos para otro lado. ¿Para dónde decides? El único que te va a dar la libertad es Cristo. Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. ¿Quién es la verdad? Cristo. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Pablo advierte a los Gálatas que el Espíritu Santo nunca conduce a los hombres a buscar la salvación mediante el cumplimiento de los preceptos del sistema ritual judío o mediante cualquier sistema de justificación propia. Los que se someten a una religión legalista siempre están en guerra con el Espíritu Santo. Nunca la salvación es por medio de obras, nunca fue y nunca será. La salvación solo es por medio de Cristo. Y ahora Pablo hace una larga lista de los frutos de la carne. Miren esta larga lista. Y esto nos sirve a nosotros para darnos cuenta de si estamos viviendo por el Espíritu o estamos viviendo para la carne. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Los que dicen que no se puede guardar la ley, que es imposible guardar la ley, ¿en cuál de estas, no?
de estos frutos, de estas obras de la carne, se dan licencia. ¿En cuál? ¿En cuál? Porque es lo que dicen. Somos imperfectos, somos débiles. ¿Para quién estás viviendo? ¿Para la carne o para el espíritu? Y ahora, más el fruto del espíritu. Y miren la palabra que se da aquí. Es interesante, dice, más el fruto del espíritu. No dice los frutos. O sea, no hay muchos frutos, hay un solo fruto. Lo que naturalmente se produce en la vida cuando está dirigida por el Espíritu Santo. Los resultados de este predominio son un contraste con las obras de la carne. El fruto del Espíritu no es un producto espontáneo de la naturaleza humana, sino de un poder completamente diferente al del ser humano. Es algo externo que obra dentro de nosotros, el Espíritu Santo. Es digno de tener en cuenta que fruto está en singular y obras está en plural. No hay sino un solo fruto del Espíritu, y ese único fruto incluye todas las gracias cristianas enumeradas. Por ejemplo, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Es un fruto. Todo esto es un paquete. Es un fruto. Y ahora respondámonos nosotros a la pregunta. ¿Estamos viviendo para el espíritu o para la carne? ¿Se están dando las obras de la carne o se está produciendo en nuestra vida el fruto del espíritu? Insisto, dice fruto. Es uno solo. Todo eso son características del fruto del espíritu. Todo ello. Las virtudes deben estar presentes en la vida del cristiano, esas virtudes. Y no se pueden decir que Él da el fruto del Espíritu si falta una de ellas, porque es un paquete. ¿Se dan cuenta? ¿Qué tal desafío, verdad? Por eso les digo, no nos conformemos con hacer o con estar en la iglesia, sino vivamos para Cristo. Que nuestra entrega, nuestro servicio en la iglesia sea consecuencia de haber entregado nuestra vida a Cristo. Y hay algo más que dice, contra tales cosas no hay ley. ¿Qué ley puede haber contra todos esos frutos? Nada, ninguno. Nada se opone, porque es el Espíritu Santo obrando dentro de nosotros. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Han muerto. Lo que dice Romanos 6. Muertos al pecado. En Romanos capítulo 8, versículo 1, dice lo siguiente. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y este versículo dice algo similar. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y ahora vuelvo a preguntar. Los que dicen que no se puede guardar la ley, los que dicen que somos débiles, ¿no? Somos imperfectos. ¿Cómo entienden este pasaje? Los que son de Cristo han crucificado, han muerto a la carne con sus pasiones y sus deseos. Han muerto. La lucha del cristiano contra las tendencias naturales desordenadas, los apetitos y las pasiones consta de dos etapas. La primera es una decisión bien meditada, firme, estable e irrevocable de rendir el corazón y la voluntad a Cristo para que Él elimine cada mala tendencia de la vida. Esta decisión debe ser reafirmada cada día y durante el día con tanta frecuencia como surjan las tentaciones o cada vez que se advierta que no se ha alcanzado la meta de la perfección. Solo así se puede
Solo así puede el cristiano llevar a cabo la orden de presentar su cuerpo a Dios en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Romanos 12:1. Dios acepta esta resuelta decisión con la obra celestial de transformar nuestra vida. ¿Se dan cuenta? Una entrega total, una entrega que habla acerca de morir cada día. Lo que dice Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y lo que ahora vivo, que dice, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Pero esto es vivir por fe, permitir que el Espíritu Santo obre en nuestra vida. Y no producto de nuestro esfuerzo, no producto de yo puedo, yo quiero, sino dejar que el Espíritu Santo obre en nuestra vida. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Si hemos aceptado la conducción del Espíritu Santo, demostrémoslo en forma efectiva en nuestra vida diaria. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Presuntuosos, ególatras, los cristianos no deben jactarse ni aún en su corazón de sus triunfos espirituales, sino que con humildad deben considerar que otros son mejores que ellos. Nada es más ofensivo para los demás que la presunción de que somos más virtuosos o superiores que ellos. Algo opuesto al amor, el irritarnos unos a otros. Es tan fatal para el carácter cristiano envidiar a los que en cierto sentido quizás sean superiores a nosotros, como lo es en el sentirnos superiores a los demás. Procuremos la unidad. La humildad permanece siempre como una de las virtudes cristianas más cardinales. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. ¿Qué dijo el maestro? Que una de las evidencias de nuestra relación con Él, de nuestra entrega a Él, es que aprendamos a amarnos los unos a los otros. Que Dios te bendiga. Amén.